Casi todos los que estáis aquí sabéis lo que os voy a contar, pero bueno, lo repito otra vez. Hemos hecho una asociación y ya la tenemos preinscrita, ahora pues ya sabéis que eso tarda tiempo que nos digan el aceptado, pero no tiene por qué haber ningún problema, que se llama Encuentro Democrático Linares, y nuestro objetivo fundamentalmente es hacer estos encuentros colectivos donde podamos vernos las caras en persona, por así decirlo, poder dialogar de forma transversal entre gente que tenga distintas sensibilidades, pero que somos capaces de hablar. Y es muy importante, porque ahora con el tema de las nuevas tecnologías, cada uno se cierra en su Twitter, en su Facebook, en su no sé qué, y aunque parezca que está súper informado, súper comunicado, pues en realidad yo creo que estamos más aislados que nunca. Y en este sentido es muy importante el que tengamos actos colectivos donde podamos debatir y donde podamos simplemente, pues eso, sentir el calor de la mirada, ¿no? Ahí fuera hay una sofía, por si alguien quiere dejarnos su email o su teléfono, para que cuando hagamos actos le podamos convocar e informar. También haremos unas reuniones, una vez al mes más o menos, de coordinación, que serán las reuniones donde analicemos qué ha salido bien o qué ha salido mal de estas charlas, y haremos también planificación de qué hacer a partir de ahora, ¿no? Tenemos una página web, entonces ahí también en las hojas que hemos dejado ahí, pues está la página web. En cualquier caso, si ponéis Encuentro Democrático Linares, pues ya en Google a lo mejor no aparecen los primeros, pero los segundos y terceros sí. Y deciros simplemente, y ya acabo, y ahora que presentamos a la persona que nos viene a hablar del tema que entendíamos, que entendemos por España cuando decimos España, sabes qué es eso. Y deciros que el próximo acto, coincidiendo con el Día Mundial de la Filosofía, que es el 16 de noviembre, el tercer jueves de cada noviembre de cada año, vamos a hacer una charla sobre filosofía que se va a titular Hacemos lo que debemos, y es un diálogo sobre el tema de la justicia. Está basado sobre todo en un libro que tiene el mismo subtítulo, que se llama Hacemos lo que debemos, se titula así, el libro se titula Justicia, de Richard Seller, y Hacemos lo que debemos, de Michael Sandel, perdón. Y en ese libro intentaremos facilitarlo también a los que lo queráis para podáis verlo si queréis, pero bueno, en cualquier caso el ponente es el mismo de la otra vez, Manuel Jesús, el profesor de filosofía de Duarte, y el año pasado fue un éxito de debate, de charla, de asistencia, y confiamos que este año también lo sea. Insisto, yo creo que va a ser una charla. Yo he leído el libro, lo leí hace 2 o 3 años y me impresionó. Es un libro divertidísimo, a pesar de que habla de temas de justicia y cosas de esas, pero muy divertido, ¿no? Empieza además de una manera que yo ya incluso en alguna charla de los pensionistas, esa anécdota la he contado, y es que hubo una catástrofe de estas aéreas, un tornado en el sur de Estados Unidos, y resulta que la gente, pues un señor que vendió una motosierra por 100 euros, pues empezó a venderla por 500, porque como había mucha demanda de motosierras para cortar árboles y eso, un hotel que cobraba 50 euros por $50 por dormir una noche, empezaba a cobrar 200, porque había infinidad de familias que se habían quedado sin hogar y necesitaban ir a los hoteles a dormir. Entonces eso plantea esa paradoja. Eso es justicia, eso, aunque la ley sí lo cubra, es justicia, y los problemas y las distorsiones que eso generó. En fin, que solo es por animaros un poco a que vengáis también la semana que viene. Muchas gracias. Adelante. Porque están levantando. Antonio Ortega es un antiguo amigo desde hace mucho tiempo y camarada. Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Granada, especialista en Historia Medieval. Él trabajó en primer lugar en un taller de rehabilitación de patrimonio histórico en Torredonjimeno. Cuando termina ahí es cuando ingresa en la Universidad Internacional de Andalucía en su sede de Baeza. Es especialista en patrimonio y últimamente especializado en patrimonio relacionado con el medio agrario, ¿no? Patrimonio agrario, ahí andamos. Y muy interesante, muy interesante. Profesor invitado y ponente en maestrías, congresos, jornadas, conferencias, etcétera. Es miembro también de equipos de investigación y proyectos relacionados con eso, con el patrimonio agrario,
con el que hace azucarero, con el patrimonio industrial azucarero y paisajes culturales. La verdad es que el mundo de la especialización es tremendo, ¿cierto? Es autor de más de 50 participaciones en libros, como por ejemplo Patrimonio Histórico y Desarrollo Territorial, o la Universidad de Baeza, Documentos para su Historia, o el Patrimonio Cultural en la provincia de Ciego de Ávila, en Cuba. Y es que está relacionado con Cuba, tanto con la Universidad de La Habana, como la de Camagüey, como con la de Ciego de Ávila, en las que ha hecho estancias y en las que incluso le han llegado a conceder, a ver si lo pronuncio bien, en la Universidad Ciego de Ávila la distinción Ornofai, ¿es Ornofai o es inglés? Ornofai del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, y también el escudo de la Universidad de Ciego de Ávila. Lo que nosotros le hemos pedido a Antonio es que nos introduzca al debate sobre esa pregunta: ¿qué entendemos por España cuando decimos España? Hemos dicho antes de empezar que lo más probable es que haya bastante consenso entre los que estamos aquí, y él me ha dicho, dice, ya veremos si estáis de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? A ver, pues tú y yo solo. A ver, yo agradezco a la asociación que haya tenido la insensatez de pensar en mí para venir hoy a hablar de una cosa tan poco fácil, por muy fácil que parezca, de responder a una pregunta de eso de qué entendemos por España. Es un embolado, se lo dije a Alfredo, se lo agradecí, pero le dije, esto es un embolado serio, porque no es fácil en absoluto responder a eso, sobre todo si se quiere responder con un mínimo de rigor, ¿no? Porque, bueno, se puede decir, cuando a alguien le pregunta, oye, ¿tú qué entiendes por España? Pues España, vamos a ver, donde vivimos, ¿no? Esto que tenemos. Bien, pero entiendo que la cuestión es intentar de alguna forma profundizar un poquito en qué es lo que hoy, más o menos, se entiende por España, y si eso tiene las raíces, los planteamientos, que algunos también en la actualidad, porque partimos del momento actual, le dan a esa palabra como el contenido, ¿no? Porque alguna gente pues, no solamente define claramente qué es España, sino qué somos los españoles, con unas características determinadas, ¿no? Y eso es importante de analizar y por lo menos de intentar responder. Seguro que vamos a llegar a más preguntas que respuestas, pero bueno, la idea además también es que yo he intentado preparar algo que fuera mínimamente ilustrativo. Evidentemente no toca todos los aspectos, que son muchos que esto puede tener. Ahora Alfredo, cuando estaba presentando un poquito el tema, pues hablaba de identidades y de cosas de ese tipo que son muy importantes, sobre todo la construcción. Yo que trabajo siempre en el tema del patrimonio, incluso la construcción de patrimonio a partir de la creación de identidades para que se mantengan una determinada forma de pensar o de etcétera. Es decir, hay muchísimas cuestiones, pero bueno, en principio yo creo que lo normal es que cuando se menciona la palabra nación, lo primero que ocurre es que muchas veces se entremezclan conceptos. Y se entremezclan conceptos como Estado, como país, territorio, como patria, incluso los habitantes que viven en un determinado sitio, etc. Una aproximación un poco más elaborada a esa es cuando se habla pues, de una comunidad de personas que tienen una lengua, una cultura, unas raíces, una historia más o menos común, una lengua lógicamente importante, incluso, como he dicho hace un momentillo, hay gente que habla pues, de un carácter, de un espíritu, es decir, la forma de ser de los vascos, como si todos los vascos fueran iguales, la forma de ser de los andaluces, como si todos fuéramos iguales, o tuviéramos una manera de entender, etc. Lo cierto es que en la actualidad el concepto de nación, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que es una construcción, y que ha sido una construcción realizada además de manera subjetiva e interesada, evidentemente, que se hace a partir de una época muy concreta, que es la época del romanticismo
y a partir de planteamientos del nacionalismo y de un momento concreto que es la construcción de los estados-nación, y hablamos lógicamente del concepto actual de nación, y que se hace desde una lectura bastante esencialista y determinista de la historia, y ese es el aspecto que yo probablemente más tocaré, que es el que más puedo conocer o el que menos desconozco, ¿no? Porque además es el instrumento fundamental o uno de los instrumentos fundamentales para la construcción de algunos de los elementos básicos del concepto de nacionalismo, la utilización de la historia, y eso lo vamos a ver en todos los nacionalismos cuando se plantea. Porque además siempre lo que se quiere es construir un relato. Bueno, es más, diría, hoy estamos viviendo unas circunstancias que tienen que ver mucho con ese concepto de nación. Y hablo del salvaje exterminio que se está produciendo con el pueblo palestino, que parte de un concepto de nación, además de preexistente a lo largo de la historia, que es la nación judía, que tiene una tierra prometida determinada, que tiene que ser esa, porque hace miles de años allí estuvieron, y que tienen que reconquistar porque es una cuestión que tiene casi que ver con la voluntad divina. Ese es un concepto bastante cercano a eso, y por lo tanto se transmite y con toda la intención de generar identidades. Por eso decía, la cuestión histórica es fundamental en la creación del concepto actual de nación, y fundamentalmente desde el momento de su nacimiento a mediados del siglo XIX. Pero eso he querido poner un poco esto aquí, es decir, eso ha provocado, entre otras muchas cosas, las cruentas luchas por el control del relato histórico y de la investigación histórica que se hace. Es decir, en los medios, ya no a niveles generales, pero en los medios académicos, en los medios de poder, etc., el control, la lucha por el control del relato histórico es algo fundamental. Y además evidente, visible, y que se hace sin ningún tipo de problema. He puesto dos libros de épocas muy distintas, el de Combates por la Historia de Lucien Frère, del francés, ya antiguo, y que ya el título lo he puesto fundamentalmente por eso, indica de qué va la cosa, y el otro de Juan Sisinio Pérez Garzón, que es mucho más actual, que ese libro es también es un gran libro que se llama Gestión de la Memoria, en el que trata sobre la historia de España al servicio del poder, en concreto. Pero bien, ese es un elemento que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición, que quisiera, ojalá lo consiguiera, que os surgieran muchas cosas con las que podamos debatir, ¿no? No se trata, lógicamente, como ya me dijo Alfredo, de que aquí hiciera yo una exposición. Pero siempre que hablamos de España, hablamos de un espacio. Los españoles, ¿qué somos los españoles? Los que vivimos en España. Bien, pero ¿qué es España? ¿Qué es lo que nos preguntábamos? España es evidente que es un concepto geográfico desde el inicio de la historia, por decirlo de alguna manera. Es decir, desde que tenemos conocimientos escritos sobre este tipo de cuestiones, pues empezamos a escuchar, a leer la palabra Iberia, fundamentalmente de origen fenicio, y que son los griegos los que lo transmiten, independientemente de lo que signifique o no signifique, como tierra del norte o tierra de los metales. Esa es la primera vez que encontramos referencia a lo que hoy es la península ibérica, evidentemente península ibérica, con el nombre que en ese momento se le da. Pero fijaros que hay una cuestión muy llamativa. Iberia, no hay una Iberia en la península ibérica. En el mundo griego hay dos Iberias, una en la península ibérica y la otra entre el mar Negro y el mar Caspio, la Iberia que hoy está más o menos Georgia, etc. Porque eran los dos límites de la oikoumene, mal dicho en griego, del mundo conocido. Y esos son
esos orígenes. Seguimos rápidamente avanzando en el mundo romano. Ese nombre se cambia por el de Hispania, aunque no, es más una evolución que un cambio. El mapa que os pongo es un mapa del siglo XIV, pero que reproduce la geografía de Ptolomeo del siglo II, en el que aparece un concepto que es Hispania, pero esa Hispania se refiere a toda la península ibérica, obviamente, ¿no? Sí, la Tarraconense por un lado, la mayor parte, la Lusitania por otro, que evidentemente no se corresponde con Portugal exclusivamente, ni muchísimo menos, y la Bética en el sur. Evidentemente os estoy diciendo obviedades, pero creo que las obviedades en estos casos hay que... Hay otro mapa que es muy bueno para todo esto, que es la tabla rogeriana de Al-Idrisi. No está mal, el mapa está al contrario, con el sur al norte y el norte al sur, la península ibérica está aquí, y aquí continuamos de alguna manera con el mismo planteamiento. Hay una península ibérica, que esa península ibérica tiene otro nombre, y en este caso, aunque se utiliza mucho el término Hispania, la mayor parte de la península se llama Al-Ándalus, casi toda, incluyendo todos los reinos, incluyendo también los reinos cristianos. De hecho, he sacado aquí un texto de ese mismo plano mapa de Al-Idrisi, en el que dice, es un plano geográfico, habla de climas distintos, y en la que está en el cuarto clima, que es donde está la península ibérica, dice: esta primera parte del cuarto clima comienza en la última banda del occidente, de donde sale el seno del mar Sam, el mar Mediterráneo, desde el mar occidental a oriente. Esta parte contiene la región del Andalus, que los griegos llaman Hispania, y también Yesirat al-Andalus, es decir, Yesirat es península, la península Andalus. Por lo tanto, ahí tanto Hispania como Andalus, Al-Ándalus, se mezclan en muchas ocasiones, refiriéndose a la península, independientemente de que luego después existieran, como aparecía también en el mapa de la península de Al-Idrisi, apareciera Castalia, apareciera Gar al-Ándalus, Shar al-Ándalus, y hubiera una división más política. Pero el concepto está claro. Ponemos uno de los mitos de la Reconquista. Alfonso I, bueno, utilizo lo de Reconquista para que nos entendamos. Obviamente yo siempre hablo de la conquista castellana, o en este caso aragonesa. Alfonso I, el batallador también. Él es, según sus documentos, rey de Pamplona, de Aragón, de Sobrarbe y de Ribagorza. Y en 1126 viene en una expedición hacia la Málaga de Al-Ándalus y dice que fue a las tierras de España. Luego seguimos creando ahí una serie de dudas que tienen que ver con la transmisión que se nos ha dado de un concepto de España a través de la visión histórica que se nos ha dado, que también me gustaría tocar ahora. Porque creo que la gestión de la memoria es importante en todos los aspectos, y en la cuestión de la historia pues es básica y fundamental. Y me voy a detener un poquito en el tema de la conquista, porque es un tema que a mí me ha interesado siempre mucho, porque creo que es importante, y no solamente desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista patrimonial. Siempre he dicho que siempre que se habla de la España medieval, se habla siempre de la España que conquista. Casi siempre nos hemos olvidado de la España que era la mayor parte de la península ibérica, que era Al-Ándalus. Nos obligaron a los chiquillos de chicos a aprendernos la lista de los reyes godos, y no se les ocurrió decir que no, aunque fuera la de los califas nada más. No teníamos ni puta idea de eso, ¿no? Es decir, hay un olvido de una gran parte de la historia, que además muchas veces, cuando es la parte mala, se les llama a los moros, y cuando se dice la Alhambra, qué cosa más bonita que nos dejaron los árabes. Casi siempre se emplean los mismos términos.
Y la Reconquista es una parte fundamental de la creación interesada de un mito de identidad en la que a partir de una determinada época se quiere olvidar esa parte de la historia de España para centrarnos en la creación de una nación con unas características determinadas que parten de ese momento. Y es la España de Covadonga, del rey Pelayo, como el germen de la formación de España, cuando se parte de un mito absoluto sobre eso, y en torno al cual se crean y se generan incluso espacios patrimoniales a lo largo de la historia muy importantes, como el complejo del monasterio de Covadonga, que se ha ido creando a lo largo de la historia y que ahí está, y que es un elemento identitario fundamental de un concepto de España, que es a lo que vamos, ¿no? Concepto de España que se transmite ahora. Esto está sacado en el año 2021 de la página del santuario de Covadonga, en la que se dice, en un sitio concretamente, dice: desde este germen, en la página, visitada el día 30 de agosto del 21, desde este germen creció la España cristiana como muralla que detuvo y rechazó la invasión islámica. Por ello, aquí se salvó Europa. Es decir, hay una transmisión clarísima de un concepto de la historia que además es mentira. No se puede hablar en esos términos históricos en absoluto, porque se está utilizando la historia para conseguir otros fines que quedan manifiestos. Cuando personajes como Abascal van al santuario de Covadonga, se hacen la foto debajo de don Pelayo, y además dice que está allí precisamente por el potente simbolismo del lugar, y emplean propaganda de por España, inicio de la campaña electoral, espíritu de reconquista. Ahí. Es decir, la relación directa entre la creación de un concepto de nación con la utilización de la historia es evidente y es clara, pero es mentira. Es mentira, por lo menos se puede dudar totalmente de la utilización de esos términos, porque vamos a 1482, ya los reyes católicos se han casado, ya se ha producido lo que algunos decían que era la unificación de España, ¿ya? A partir de los reyes católicos, y en este mapa que se llama Hispania Nova Tabula de Nicolaus Germanus aparece en el centro Hispania. Hispania es toda la península ibérica y está dividida en reinos, y aparece Portugal, aparece Galicia, aparece Aragón y el reino de Granada. Pero el nombre grande es Hispania, ya toda la península. Ya están los reyes católicos vivos y coleando, que son otro elemento fundamental de la creación de ese concepto o del contenido del concepto de nación que se nos ha transmitido desde un momento concreto y desde una etapa muy concreta. Y ahí tenemos eso, los reyes católicos. Pues bien, los reyes católicos lo que hicieron fue una unión de dos coronas, y una unión que no significaba más allá que fusionar, no fusionar, sino que entre los dos llevaban ambos reinos de una manera más o menos coordinada, pero independientemente de lo que diga el tanto monta, monta tanto, en Castilla quien reinaba era Isabel, y en Aragón, sobre todo en Aragón, a lo mejor porque era el hombre de la familia, quien reinaba era Fernando, y no había más tutía. Y en ese momento, como mucho, en algunos momentos se utiliza en los documentos, en algunos documentos, el término las Españas. Pero volvemos a ver que estamos hablando de conceptos completamente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y voy a poner un ejemplo para que veamos que lo que es la unión, lo que es una corona, una monarquía en estas épocas,
con respecto a una nación no tiene nada que ver. Y nos vamos al emperador. Y el emperador, os lo quiero leer porque este mismo texto permanece durante bastantes siglos. En los documentos oficiales, en este caso, os lo leo aunque sea un poco coñazo, pero no lo es. Don Carlos, por la divina clemencia, emperador Semper Augusto, rey de Alemania. Doña Juana, su madre, y el mismo Don Carlos, por la gracia de Dios, reyes de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, Córdoba, Córcega, Murcia, Jaén, de los Algarves, de las islas y tierra firme del mar Océano. Conde de Barcelona, señores de Vizcaya, conde de Rosellón, archiduques de Borgoña, Bragante, conde de Flandes y de Tirol. En ningún lado pone reyes de España, o rey de España, en ningún lado. ¿Por qué? Porque él, en este caso, es un texto con Juana, pero cuando el texto es solo, él es el poseedor de todos esos sitios. No hay un país, es él el dueño de todas esas cosas que además, como nos enseñaban cuando chicos, cuando un rey moría, sobre todo en determinadas épocas históricas, los reinos se separaban porque le daban a uno a su hijo, otro a otro, otro a otro. Evidentemente el concepto de nación medieval no existe. En este caso hay un concepto patrimonial de territorios, que además se refleja clarísimamente en los documentos oficiales, que son los que más claramente. Y nos vamos de nuevo a un mapa, en este caso de 1588, hecho por un alemán, en el que la península ibérica pone Hispania, toda el nombre en grande, Hispania, y luego tiene dos escudicos y los nombres. Por un lado, Reino de Portugal, por otro lado, Reino de Aragón, por otro lado, lo que pertenece a la corona hispánica, por decirlo de alguna manera, para separarla de Portugal. Luego hay un concepto patrimonial que nada tiene que ver con el concepto de nación que nos han transmitido. No hay España, hay una serie de cosas. Hay un nombre que es España, pero ese nombre no tiene que ver, no está relacionado con un Estado y mucho menos con una nación. Bueno, vamos a la moneda de 8 reales de plata de Felipe II, en cuyos dominios no se ponía nunca el sol, ¿no? Que era lo que nos ha enseñado. Pues bien, este hombre en el anverso de la moneda de 1597 lo que pone es Hispaniarum Regnorum Rex, es decir, el rey de los reinos de España. Vámonos a otro símbolo que se añade mucho al concepto de nación, porque el concepto de nación es un lugar, un sitio, pero también son unos símbolos, y en este caso las banderas, ¿no? Porque eso igual, ahora nos dicen en España, en el momento pues se saca la bandera amarilla y roja. Bien, pues eso no ha existido hasta hace 2 días. Y durante la época de los reyes católicos se utilizaba fundamentalmente la bandera de abajo, la de Cruz de Borgoña, que ahora algunos personajes vuelven a utilizarla como elemento identitario tan patriótico como que es la Cruz de Borgoña, que llegó aquí precisamente con los Habsburgos y con sus posiciones borgoñonas. Muy española, muy española, muy española, no era. Esa era una de las banderas. Y la de arriba, que he puesto el famoso cuadro de la rendición de Breda, porque aquí aparece la bandera arlequinada con la Cruz de Borgoña. Ahí. Y ya estamos en el siglo XVII. No hay una bandera de España, porque no existe España como tal. Así de claro. Van a ser los Borbones, los que con su concepto mucho más centralista de la monarquía van a empezar a cambiar algo. Pero incluso en este tema seguimos en la misma. El símbolo que tiene la monarquía hispánica en ese momento no es un símbolo que tenga que ver
con España. Es esa famosa bandera blanca con las armas reales en el centro y ya está, no había otra cosa. Esa era la bandera que significaba a la monarquía hispánica. Pero en el siglo XVIII hay por lo menos otros 4 estados que tienen la misma bandera, porque son de dinastía borbónica: Francia, Nápoles, Parma y Sicilia, que tienen la bandera blanca y el escudo en medio. Y como resulta que eso en las guerras, sobre todo navales, era un follón, no sabía a quién le estaba disparando porque tenían las mismas banderas, lo único que se diferenciaba era el escudo central, y los de Parma, los de Nápoles y Sicilia eran exactamente iguales que los españoles, por entendernos, porque venían de del mismo origen histórico, exactamente el mismo escudo era. Pues hay un problema que Carlos III intenta solventar en 1785, convocando un concurso para hacer una bandera para la armada, para los barcos, para eso, diferenciar y que si estaban peleando con Francia a bombazos no le tiraran a lo suyo. Entonces se adopta la bandera, la primera, la roja, amarilla y roja, y la del centro el doble para que quepa bien el escudo. Ya. Eso luego después se amplía un poco con Isabel II, ya en 1843, haciéndolo extensivo a todas las ramas del ejército. Pero todavía no se decide hasta un poquito después decir, bueno, pues esta que ya la usamos en el ejército, la consideramos la bandera española. O sea, que fue antes de ayer, hace muy poquito tiempo. Probablemente el momento de constitución más claro del concepto, de aplicación, mejor dicho, del concepto de Estado-Nación, venga a partir de la Constitución de 1812, de la Constitución de Cádiz. Ahí sí se especifica en el artículo primero que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Pues todavía se conservaba parte del imperio. Así que ese era el momento en el que en el resto del mundo, en el resto de Europa, se están empezando a constituir los estados-nación también, y aquí empezamos a hacer algo que además se completa pues con un siglo XIX en el que se pierden las colonias, están las guerras carlistas, las crisis políticas del XIX y del principio del XX, que van ahí un poco construyendo ese concepto actual, o uno de los conceptos actuales de lo que es España como nación, etcétera, etcétera. Y aquí me gustaría detenerme en un aspecto muy interesante de todo esto también, que es que, como decía al principio, el concepto de nación necesita la utilización de la historia y la generación de unos elementos identitarios que consoliden el que somos una nación, que venimos de eso y que tenemos unas determinadas características. Y es, en este caso, las tradiciones, algo que también es muy actual, y todo el mundo de momento te dice que cuando algo tiene 6 años que esto es una tradición. ¿Y por qué vamos a quitar esto que es una tradición? Pues mire usted, porque las tradiciones no es lo mismo que las costumbres. Las costumbres son algo más arraigado en la gente del pueblo y que además van cambiando. Las tradiciones casi siempre hay un momento en el que se instituyen como tradiciones y se inventan. De ahí el famoso libro que yo recomiendo encarecidamente. Este libro es una verdadera maravilla, el libro de Erich Hobsbawm, que se llama La invención de la tradición, que es absolutamente espectacular, aunque él se centra mucho en los ejemplos del Reino Unido, puesto que él era de allí. Y este hombre dice que una nación, con el concepto que tenemos de nación, creado por el liberalismo romántico del siglo XIX, es algo no solamente subjetivo,
sino que es difícil de analizar desde el punto de vista objetivo. Una sociedad homogénea, dice, desde el punto de vista religioso, racial, lingüístico, con permanencia histórica, no es posible que exista. No es posible, es decir, fallan siempre cualquier elemento. Y se inventó el concepto de la invención de la tradición. Es decir, la creación de un conjunto de prácticas y de rituales de carácter simbólico regidos por reglas expresas cuyo objetivo es inculcar valores por repetición. Esas son esas tradiciones que se inventan y que se inventan en este determinado momento y cuyos ejemplos son palpables. Es decir, esas tradiciones enfocadas a la generación de un sentimiento nacionalista, de la creación de elementos identitarios nacionalistas, lo que pretenden es extender y popularizar, pero manteniendo siempre diferencias. Es decir, aquí, vale, los reyes ingleses hacemos demostración pública ya de nuestra coronación, ya podéis verlos todos, pero para que estéis viendo que aquí no todos somos iguales. Aquí hay una diferencia clara. Van introduciendo valores, como el del patriotismo, el deber, la lealtad, esas cosas que Paco Ibáñez decía que no lo levantamos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Con símbolos, el himno, la bandera, el escudo, todo eso como elementos de identidades y de soberanía nacional. Y en la práctica esos símbolos, o incluso, que es otro elemento que últimamente en el que se discute mucho, que son el tema de las estatuas, sobre eso el hecho de que se creen o se pongan estatuas que son de personas que representan valores, unos determinados valores que transmites al conjunto de la sociedad fundamentalmente para crear ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Pues bien, todo eso nos llega a nosotros en un determinado momento, y digo nosotros en general, bueno, algunos más que otros, en una época en la que nos enseñaron la historia de una determinada manera, y no viene por casualidad, viene como consecuencia de esto. Vamos a ir extrayendo de alguna manera conclusiones. Os pongo aquí un ejemplo del libro de la historia de España contada con sencillez, de un personaje tampoco, bueno, digamos, tan bien conocido como José María Pemán, en la que, hablando de la historia de España, dice que la vida de España se ha dividido en tres actos. El primero, España se hizo a sí misma y consiguió formar una patria. Ese acto dura hasta los Reyes Católicos. En el segundo, la unidad se extiende por el mundo y se convierte en grandeza. La creación del imperio, el siglo de oro. Y en el tercero, España tiene que defender esa unidad y grandeza que se ha conseguido contra todos los enemigos que la atacan, contra todos los que contradicen su sustancia espiritual. Es decir, se está utilizando una idea de historia que además tiene como un movimiento propio. España, que no sabemos exactamente lo que es, se configura, crece y además tiene un destino, que es un destino determinado. Lo he ejemplificado en la portada de la enciclopedia de Álvarez, que también educó, por lo menos conoció muchas manos durante décadas, ¿no? Y en la que, bueno, se nos transmite una idea nacional, porque ahora hablamos de nacionalismo y nos vamos de momento a espacios relativamente reducidos. Dice, ¿quiénes son los nacionalistas en España? Los catalanes, los vascos. ¿No? Los españolistas es un nacionalismo, el nacionalismo de España, que entiende España como una nación. Los catalanes entienden Cataluña como una nación, es nacionalismo. Y es el mismo esquema mental
y en todos los aspectos el españolismo o nacionalismo español que el catalanismo o nacionalismo catalán. Y entonces hay una serie de pautas que son fundamentales. Primero, España existe desde siempre, la Reconquista es el elemento fundamental de construcción de esa España de la que hablaba José María Pemán, y por lo tanto eso culmina con la unidad de España con los Reyes Católicos, que hemos visto que no es así de ninguna manera, visto desde el ámbito histórico, y que la misión de España es evangelizar el mundo, descubrir a los americanos, descubrirlos y enseñarles la religión y a que sean buenas personas, ¿no? Y luego después nos encontramos en una etapa en la que eso se pierde, entra la decadencia en España, porque además todo lo que no va por ahí es la anti-España, todo lo que no es eso, y se nos define a los españoles, en otro autor de la época, Agustín Serrano de Aro, y el libro Soy Español, pues se dicen, por ejemplo, cosas tan así como que los romanos eran muy valientes, pero los españoles eran más valientes todavía, ¿no? Los españoles, ¿no? Es decir, cuando en ese momento las tribus ibéricas concepto de nación no tenían ninguno, tenían concepto de grupo. Había aquí en España un pastor que era más valiente y sabía más que un general. Este pastor se llamaba Viriato. No quería que los romanos mandaran en España, por eso empezó a luchar contra ellos y siempre le ganaban. Sí, Viriato era español y se dice que era español directamente. Esto está extraído también de algunos libros y me gustaría, se dice de la historia de España también de José María Pemán, dice la misma Dama de Elche, porque eso se introducía, es decir, es la manera de transmitir esos valores, esa visión de un determinado territorio y de una gente. La misma Dama de Elche aparece con la cabeza y el cuello pudorosamente cubiertos de paños. Parece que las primitivas españolas estaban nada más que esperando que se levantara la primera iglesia de Cristo, preparada ya con sus tocas para asistir a la primera misa. El Catecismo Patriótico de Menéndez Reigada decía: España logró humanizar y espiritualizar al Imperio Romano. Toma ya España ahí con dos narices. Lo bueno que tuvieron los romanos, que cuando llegaron aquí nosotros lo hicimos, lo españolizamos, ¿no? Dándole el más grande y más humano de sus filósofos, formando al más grande y al más político de sus emperadores y regalándole, en fin, al más completo y más civilizador de sus emperadores. Pero eso fue porque los romanos llegaron a España. Si no llegan a España, hubiesen sido unos salvajes, un poco menos, ¿no? Y ya cuando hablamos de los musulmanes, ¿no? Pues ya la cosa, aunque los árabes al venir a España eran simples y feroces guerreros del desierto, al contacto con los españoles despertó en ellos ilusiones de arte y saber. Eso está escrito. He puesto de dónde está y las páginas. Es decir, eso es, lógicamente, generar un sentimiento dentro de, en este caso son todos textos para niños pequeños, pero eso genera precisamente en ese ambiente esa sensación de que somos España y de que somos los españoles. En uno no lo he puesto porque ya era la hostia, ¿no? Pero en uno ponía que Dios puso a España en el mejor sitio del mundo, y el dibujo que te coloca es la tierra así, España en el centro, claro, cogen la buena posición, España en el centro, y dicen, coño, pues pusieron a España que no veas, ¿no? En el paraíso terrenal. Pero estas cuestiones evidentemente generan algo que además yo creo que ha habido un problema en España, y ha sido que esto sigue todavía vivo. Esto, desgraciadamente, como mucho ha estado, bueno, adormilado, pero eso ha generado lo que llamaba umbral el franquismo sociológico. Eso ha generado unas sensaciones,
unos sentimientos, eso ha generado una forma de ser determinada en la que se asume una cosa como si fuera igual. Pero es que eso se ha extendido, entonces lo que hablábamos o se extendió en su momento, porque lo que representa el concepto de historia y de nación del nacionalismo español, del franquismo, es eso, ese concepto de nación, que además se manifestó en algo que era el nacionalcatolicismo. Ellos eran los nacionales en su momento, eran los que tomaron un concepto de nacionalismo del siglo XIX que ya estaba en desuso en otros muchos sitios y que aquí se mantuvo durante mucho tiempo y nos lo transmitieron a través de monumentos, ¿no? Del Cid. El Cid era un personaje absoluto, era poco menos que el guerrero del Antifaz, y el Cid era un caballero feudal que luchó mucho tiempo como mercenario y que conquistó Valencia para él, y se acabó, y que se murió a él, y que se perdió Valencia. ¿Por qué? Porque no se lo dio a ningún rey, porque va de otra cosa, y sin embargo a él, guerrero del Antifaz del momento, la Reyes Católica. Y me gustaría esta fase terminarla con esto. Hay una iglesia en Valencia, la del Carmen, de la Santísima Trinidad, tiene los dos nombres, que en el 42 se reformó y demás, y en la que se hizo un retablo, en este caso un fresco, en la iglesia, en el que se hace una especie de representación del mundo celestial, del mundo terrenal, etc., ¿no? Y en la parte del mundo celestial, pues hay una serie de, bueno, la parte del cielo, que está arriba, pues de personajes reconocibles, o supuestamente reconocibles, del mundo eclesiástico español. Y en el otro lado hay una representación clara de ese concepto de la historia de España, en la que aparece, bueno, no se ve ahí, pero bueno, está Pelayo, está Fernando III, está Carlos V, está Colón y está Francisco Franco, es decir, y eso se mantiene todavía, está medio tapado, pero eso existe. Ese es un concepto histórico de la nación española a través de su evolución histórica. A España probablemente no haya pasado una cosa. Francia tuvo su revolución y en su momento, a partir de la revolución, con muchos episodios históricos diferentes, adquirió un concepto de nación que tenía una serie de elementos como el republicanismo, el laicismo, etcétera, su bandera, que antes era la misma de los borbones españoles, que nos pegábamos bombazos entre nosotros porque no sabíamos de quién era la bandera, ¿no? Etcétera. Italia tuvo su unificación con Garibaldi y demás, su proceso. Alemania tuvo también su proceso de unificación. Y más cercano podemos hablar también de generación de un concepto de nación, pues en la Revolución Cubana o en la India con la independencia, que también se transmite a otros sitios. Probablemente el problema de España es que esos procesos que pudieron generar cambios importantes, como las comunidades de Castilla en su momento, como el trienio liberal y todo lo que trajo consigo, la Revolución Gloriosa del 68 y la Primera República, o incluso la Segunda República, fueron procesos que sucumbieron, desgraciadamente, y que podían haber generado, con ese proceso histórico inicial que no acababa de configurar una nación, podían haber generado un concepto diferente. Pero lo mismo que en los otros sitios hablamos de procesos victoriosos, aquí hablamos, yo digo siempre que los españoles hemos sido como muy avanzados en nuestro momento y nos han pegado el palo y luego hemos retrocedido. Pero en todos los casos, incluyendo también el proceso de la caída de la dictadura y de la configuración de la España autonómica, han sido momentos en los que se han intentado generar un concepto más moderno
de nación del que se nos ha transmitido, ¿no? Y en todos los casos, voy a retroceder, en todos los casos se han generado siempre identidades en la actualidad también, lo que significa que hay conceptos diferentes. Ahora mismo se está peleando porque quieren eliminar la fiesta de Villalá en eso, porque hay un sector de la sociedad que se identifica con las comunidades de Castilla, con los comuneros. Y hay otro sector de la sociedad que son, en buena parte, esos que utilizan como representación de su españolidad la Cruz de Borgoña, ¿no? Vuelvo a repetir, porque la Cruz de Borgoña no es muy así. Identidades diferentes, los liberales de ese momento y los absolutistas, así tenemos personajes tan siniestros como Fernando VII, que era un conservador de narices, pero que no dudaba en apoyarse en Napoleón, y luego después, cuando los liberales toman el poder, en llamar a los franceses, que ya no son los mismos, pero bueno, los franceses, para que invadan España y le ayuden a él. Es que esos procesos se producen casi siempre los mismos, y los más patrióticos son los que utilizan a los extranjeros en muchos casos para que los saquen del fuego de sus castañas, y se produce en todos los momentos históricos en los que hay procesos de cambio, y evidentemente también en los últimos momentos en que pudo haberlo de la República, cuando los nacionales se apoyan en fuerzas extranjeras sin ningún tipo de eso para imponer su nacionalismo, ¿no? Yo creo que probablemente la cuestión esté en que España tenga que asumir una definición que yo no sé si es aceptada o no, ahora podríamos discutirlo o lo que sea. España no es sino una nación de naciones. Y digo lo de nación porque sí hay un sentimiento generalizado de pertenencia, pero hay unas diferencias notables. Por lo tanto, el concepto de nación de naciones podría ser, pero ahí tendremos que luchar con cuestiones de carácter político, etcétera, que no acaban de encajar en eso, pero asumiendo que tenemos una historia que demuestra claramente que no somos una unidad de destino en lo universal, que no hemos sido España siempre, que España no es una y que España tiene unas características determinadas. Y por lo tanto los españoles, que somos los que formamos la nación, respondemos a esas características. No somos todos iguales. Todos los que son españoles no tienen que ser, no sé, de derecha, taurino y de Real Madrid, por decir 4 ejemplos o 3 ejemplos, no lo sé, pero hay quien te dice que es ser español con esas características, y por lo tanto o admitimos la diversidad y esa diversidad la engarzamos, o seguiremos sin solucionar el problema de qué es lo que creemos que es ser España, y andaremos siempre con diferencias muchas veces no salvables sobre qué es España o qué somos los españoles. Siento mucho el peñazo que os he dado, pero creía que había que tocar una serie de cuestiones que eran importantes, más que nada porque pueden dar pie al debate. Gracias por la atención, de verdad. Bueno, yo creo que seguro que coinciden conmigo que de peñazo nada, ha sido una charla interesantísima. Yo que creía que sabía mucho de historia, he tenido que tomar muchas notas y espero que luego con la grabación de Luis pueda repasarlas porque ha sido muy interesante. Entonces, abrimos ahora un pequeño debate. Sabéis que a las 8:05 nos tenemos que ir, pero yo creo que ha sido tan interesante que después de quizá de la reunión que haremos sobre filosofía podríamos montar una segunda parte, porque yo creo que queda que, por un lado, la charla ha sido muy interesante en definir esa historia de España y tal, pero por otro lado seguimos teniendo, y sobre todo creo yo desde la izquierda, esa cuestión pendiente de qué hacemos con la patria y con el patriotismo de las personas progresistas, ¿no? Y eso quizá podríamos organizar ya para después de diciembre, primeros de diciembre o así, incluso por ahí está la fecha de la Constitución, coincidiendo con la Constitución,
alguna charla sobre ese asunto, ¿no? Pero ahora, pues aprovechemos los 20 minutos que tengamos y saquemos lo máximo que podamos. Adelante, Antonio, yo no pongo nada, los bailos son de los La idea de España la veníamos nosotros rumiando porque es un problema y decíamos España como problema. Efectivamente, porque ya sabemos, se saca la bandera de España fundamentalmente para dividir. Quien la pone en su balcón dice que no es un español del tierra. Y luego, pues recordamos un poco que es un problema histórico. Desde Fígaro decía, aquí yace media España, víctima de la otra media. Y sobre todo Antonio Machado, que decía exactamente, aparte ya de que de 10 españoles, 9 embisten y uno piensa, y sobre todo la otra cosa, fundamentalmente, las dos Españas, que permanece la guerra. Entonces decíamos que hay que insistir un poco y que en cualquier asunto que tratamos de política, en España siempre sale España, España, España. Hace muy poquito tuvimos el problema de la amnistía. Y la amnistía es un problema de España, sobre todo la configuración de España como una unidad federal que debiera de ser, pero y si no sale esto, pues sale, cada vez cuando hablamos de España, sale ETA para emponzoñar el tipo de debate que tenemos. Yo quiero recordar un poco que la gran desgracia que tenemos en este tiempo es que ha sido imposible tener una memoria y una historia reciente. Porque yo creo que aquello que se dice de que la historia sirve fundamentalmente para no repetir los mismos errores, en España no se ha podido dar. Y la historia que realmente sirve es probablemente la de 2 o 3 generaciones anteriores que han preparado el presente que nosotros estamos sufriendo. Pero desgraciadamente hubo una guerra, después de esa guerra ni el vencedor siquiera, o el vencedor escribió una historia muy parcial. Después, cuando se pudo hacer esa historia, se ha callado, hemos vivido también mucho tiempo de silencio, y ahora cuando queremos reunir, incluso cuando hablamos de memoria histórica, la necesidad de esa memoria que sí pudieron consolidar relativamente los italianos y los alemanes en ese momento, reconocernos como los demás, es imposible. Y otro gran momento que fue importante, pero claro, salió el rey más fatal que ha podido tener este puñetero país, que es Alfonso VII, que decían un poco, así se las ponían a Alfonso VII, Fernando VII, que por un lado tuvo la primera constitución, en la que los liberales en Cádiz hicieron en lo posible, aceptando el catolicismo y lo demás, un acercamiento. Pero después de eso, y la no nacionalización de la supuesta guerra de independencia, que no fue tan uniforme como se dice, y que no fue de independencia, que fue una guerra internacional, y esa ocasión hubiera sido magnífica con la épica de la batalla y con el consenso de la Constitución, podríamos haber avanzado y habernos integrado en Europa con el deseo, y no tendríamos el problema de ahora. De todos modos, este asunto hemos de tenerlo muy presente, porque es un problema, sigue siendo un problema en el que vamos a tropezar todos los días, creo yo. Yo comparto todo lo que aquí se ha expuesto y voy a comentar así brevemente un poco de historia también sobre mis propias lecturas y lo que me ha hecho pensar en lo que es España. De Covadonga lo paso por alto porque el mito ultraconservador no es necesario ni siquiera hablar. Dentro ya también de la órbita conservadora, el mito de los reyes católicos como creadores de España, España era un concepto geográfico, como tú muy bien has dicho, y creo que fue Pierre Vilar el que habla de los reyes católicos de la época aquella como una simbiosis de Estado. Una simbiosis, se refiere, utiliza ese término con la mala leche que tiene la palabra simbiosis en la naturaleza y en la biología, ¿no? Cuando uno de los
en simbiosis y no necesita al otro, no tiene inconveniente en dejar que se muera el acompañante. Un par de siglos más tarde, pues yo cuando leí los permisos reales para la publicación de la Araucana, de Ercilla, eran 2 páginas de título y no aparecía rey de España, no aparecía por ninguna parte. Era rey de un montón de sitios, pero no de España. Y por esas mismas fechas, estamos hablando de 1670, 1680 y tal, el poeta Camões, de Camões, portugués, decía: hablemos de castellanos y portugueses, que españoles somos todos. Y él era portugués, pero él era español también, como concepto geográfico. Y ya llegamos al principio del siglo XIX, y ahí me quiero detener un poquillo, porque sigue el concepto. ¿Me permite una cosita? Por algo que es importante, lo que está diciendo de esa época imperial, que es la que siempre se... Y ahora se utiliza mucho. Es decir, ahora se está con el revisionismo histórico volviendo a reivindicar el imperio español, que es reivindicar el imperialismo. No se olvide a decir que, bueno, que la Inquisición tampoco era tan mala y una serie de cosas por ese estilo, que son todas discutibles, pero evidentemente conforme las dicen no, es simplemente mentira, es volver a ese peor. Pero era por poner un ejemplo de qué era la España imperial. Cuando Antonio Pérez, secretario de Felipe II, tiene el problema que tiene, él se va a Aragón. Y en Aragón el rey de las Españas no puede tocar, porque el Justicia Mayor de Aragón dice que en Aragón no ha cometido ningún delito y tiene que acudir a la Inquisición aragonesa para intentar perseguirlo. Él no podía entrar en Aragón para nada en ese tipo, y era el secretario, estaba, vamos, iban a limpiárselo directamente, ¿no?, si lo hubiesen detenido. Y él se esconde en Aragón, se va a Aragón, se exilia a Aragón, y en Aragón no lo pueden tocar. O sea que unidad estatal evidentemente no existía. Claro, lo que acabas de decir me recuerda al Foro de Españoles cuando decía que España era una unidad de destino universal. Y cuando bueno, España es una sola, pero además la universalidad que tiene que ver con el imperio, el sueño del imperio. Y se está refiriendo a ese sueño del imperio. Y se sigue soñando con eso. Debemos de ser los chinos o los americanos. Me estaba refiriendo al siglo XIX, a mí sí me importa la primera parte del siglo XIX, porque ¿quién fue el primer rey que dice que es el rey de España? Yo no estoy seguro, porque me parece que fue José Bonaparte, el primero que dijo: yo soy rey de España, no rey de Granada y rey de Aragón, dentro de una concepción también patrimonial de lo que son los reinos. Carlos IV abdica en Fernando VII, que a su vez abdica en Napoleón, que a su vez abdica en José Bonaparte, lo cual explica estas abdicaciones, el bochornoso comportamiento que tuvo los patriotas de los Borbones, los patriotas de la Iglesia española, y los patriotas del ejército español, el vergonzoso comportamiento, el bochornoso comportamiento que tuvieron el 2 de mayo y en días sucesivos. Pero en fin, ahí crean otro mito del levantamiento del pueblo. Yo creo que eran súbditos, porque vamos, no eran ciudadanos. Yo no sé si se puede hablar de pueblo cuando ni siquiera son ciudadanos. Dejaron solo a aquellos súbditos, no se sabía de qué rey en aquel momento, y dejaron solo a Daoíz y Velarde, que palmaron heroicamente, pero que se quedaron solos mientras el resto del ejército estaba cuartelado y viéndolo venir y sabiendo lo que estaba pasando. Entonces ahí tenemos al primero que parece ser que dice que es rey de España. Bueno, y entonces, y la primera definición que yo me he encontrado de España
la veo en la Constitución del 1812. Dice, España es la unión de los españoles. Hostia, de puta madre. Hay un inconveniente. Es que eso incluye también a los americanos. Y no sé si a los filipinos, probablemente también. Así que ahí tenemos un problemilla. Seguimos con un concepto de España un poco... En fin, yo después no voy a cansar más. Lo que, hay una cosa que sí que me ha llamado la atención cuando decía ese mapa en el que España aparecía en el centro. Sí. Sí. Bueno, eso en la geografía como arma ideológica se utiliza continuamente. A mí me regalaron un mapa mundi que estaba editado en Berlín y Berlín lo medí con una regla, estaba al milímetro en el puñetero centro del mapa. La mayoría de los mapas que vemos son europeos y Europa está en el centro. Los americanos son más chulos, porque he visto mapas americanos que le importa una figa partir Eurasia por la mitad, pero ellos quedan en el centro. Perdón. Al final, bueno, era un poco lo que yo he estado mirando sobre qué es España. Al final sigo sin saber qué es España, sigo sin saberlo. Bueno, sí sé lo que no es, o sí sé muchas cosas que no son España, lo cual de momento no me parece poco, pero bueno. Solidario con el tiempo, que nos vamos en un cuarto de hora. Hay un mapa de Mundi con Australia en el centro y además del revés, y llama mucho la atención si buscas mapas curiosos. Bueno, varias cosas que hay que tratarse. En primer lugar, felicitar porque me parece una ponencia muy interesante la que ha hecho. Ya empezar con una frase de alguien que le extraña mucho que lo cite yo aquí, que es Millán Astray. Tiene una frase que dice: queremos España por lo que no nos gusta, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque un filósofo como Santiago Albarrico, en su libro España, reciente, ¿no?, de 2022, hace una definición muy parecida de lo que él entiende España, ¿no? Después ha estado viviendo en el Cairo, ha estado viviendo en Túnez, dice que vuelve a España ahora ya en su vejez, después de su jubilación, y sabe lo que no es España por lo que no le gusta, y sabe lo que quiere España por lo que no le gusta y quiere transformar, ¿no? Incluso desde la izquierda y desde la derecha a veces hay una confluencia un tanto curiosa, ya sé muy bien. Ha hablado de una cuestión que a mí me ha interesado mucho, que es desde el punto de vista conceptual, ¿no? Cuando has definido lo que es costumbre y lo que es tradición. Eso nos lleva a Linares, al día 25 de octubre de 2023. Aquí hay una concejala de tradiciones. Entonces, está claro que la derecha, cuando utiliza los conceptos, los está utilizando con conocimiento de causa. Y durante el tiempo que me tocó ser parlamentario, yo participaba en la Comisión de Presupuestos de la Junta de Andalucía y también en una mesa que hubo de participación sobre la financiación autonómica, y hubo algunos detalles que me llamaron mucha atención. En primer lugar, que se nos olvida muchas veces cuando hablamos de los nacionalismos españoles de hablar de un nacionalismo que es quizás el más doloso para el resto del nacionalismo y para el resto del no nacionalismo, que es el nacionalismo madrileño. La presidenta de Madrid ejerce como una nacionalista radical de lo que es la capital de España y lo que es su comunidad autónoma. Y lo que tiene es la financiación especial para la capital de España, con la excepción de la capitalidad, y lo que se supone para el resto de los contribuyentes y el resto de infraestructuras para el resto de España, ¿no? Y esa desigualdad que se genera. Y acabo ya con otra desigualdad también que tiene que ver con ese franquismo de Temán, y que también pasa desapercibido, que es el Foro Navarro. Que también es un nacionalismo que no se suele utilizar, porque ahí están los catalanes, ahí están los vascos, ellos están en medio calladillos, está el UPN haciendo del Foro Navarro lo que quieren en la financiación, cuando han estado gobernando, el PP siguen haciéndolo con ellos allí, y sin embargo aquí en Andalucía pues, casi desconocemos lo que significa para los andaluces y el resto de España. Como hay poco tiempo, yo voy a apuntar dos cosas nada más para que otros compañeros compartan el tiempo también. Vamos a ver, es un tema amplio y complejo, efectivamente, y en todos los debates amplios y complejos, a mi juicio es muy útil que los conceptos que utilizamos, los que debatimos, queramos decir lo mismo. Y yo, como no da tiempo, pero sí apunto que no es lo mismo una región, que una nación, que un estado, un imperio y muchísimas más cosas. Ahí me quedo. Si nos ponemos de acuerdo en qué decimos cuando decimos esto es una nación, pues el debate es más fácil, ¿no? Por lo menos para tratar de entender. Digo, el debate nacional que hay ahora mismo, el debate que hay en España. Y la segunda cuestión que quería decir, mirad, yo creo
que sigue siendo, para mí, personalmente, sigue siendo enormemente útil el concepto de formación social para analizar estas cosas. La construcción nacional de un Estado o de una nación siempre lleva como aspectos básicos el nivel económico, político e ideológico. Pongo un ejemplo. La guerra civil, el golpe de Estado de Franco, no se puede entender, a mi juicio, sin entender lo que fue la alianza entre el casino, el ejército, el cuartel y la sacristía, que refleja de una manera gráfica los tres niveles que yo quiero decir. Entonces, el concepto de formación social es fundamental. Si hablamos de nacionalismo, si queremos entender el nacionalismo actual o pasado, analicemos la formación social. ¿Qué va a pasar en Cataluña? Yo me pregunto, ¿qué quiere la burguesía catalana? ¿Qué es hoy la burguesía catalana? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué representan? ¿Qué poder económico tienen? ¿Y cuál es la expresión política de esa burguesía y por dónde va? Si me hago estas preguntas y utilizo el concepto de formación social, que sabéis que es un concepto marxista, yo lo digo claramente, a mí me sigue siendo útil, porque difícilmente encuentro una herramienta de análisis mejor que el método de análisis marxista. No la encuentro, si la encontrara la utilizaría, porque lógicamente pues me gusta. Ya está. Hobsbawm, cuando escribe ese libro, parte de Hobsbawm, supongo que algunos lo conoceréis perfectamente, porque historiador británico, marxista, probablemente para mí uno de los mejores historiadores que haya habido en muchísimo tiempo. Vamos, con diferencia, con enorme diferencia. Sus libros son todos una maravilla, desde los análisis de la historia de la clase obrera hasta un montón de cosas más. Y este en concreto es una verdadera maravilla, porque él dice eso, el concepto actual, moderno por decirlo, concepto de nacionalismo dominante, que es el nacionalismo del liberalismo, nace como consecuencia de la caída del antiguo régimen y del nacimiento del capitalismo, como una de sus patas para desarrollar eso, con todos los elementos que hemos dicho que tiene, de creación de identidad, etcétera, etcétera. Y él lo hace desde ese punto de vista, como un elemento ideológico y político de la transformación que se produce en la sociedad con la caída del antiguo régimen y el dominio del capitalismo, claramente. Y ahí enlazo, vamos, no tiene nada que ver, pero con una cosa que has dicho tú y que a mí me parece que es importante. Has dicho lo de, bueno, ciertas cosas que respecto al nacionalismo en las que se coinciden izquierda y derecha. Yo he visto muchos de los carteles de la Guerra Civil Española, y en la Guerra Civil Española la República utiliza mucho la simbología de exaltación nacionalista de la guerra de la independencia, de Numancia, etc. Obviamente se necesitan en muchos momentos valores e identificación. Yo soy de los que creo que a la izquierda, en este caso española, le faltan rituales, en el sentido de que todos los seres humanos necesitamos muchas veces, de ritos, de símbolos, de canciones, de elementos que crean unidad, que crean grupo, que crean conciencia. Y eso la derecha ideológica, política, la derecha cultural, lo hace muy bien. ¿Por qué ha durado 2000 y pico años en la Iglesia? Entre otras cosas, tienen unos ritos, tienen unos elementos que galvanizan, que, bueno, pues eso, muchas veces esos elementos son comunes, porque son símbolos y son valores que, aunque con sentimiento diferente, sentido diferente, que eso sí es importante, con sentido diferente sí se toma. Sí, yo brevísimamente, una cosa que nos ha tocado en esa, me ha parecido que no lo he oído, en esa idea de España que muchas veces se utiliza de uno contra otro, con una unidad, tiene importancia lo que era la unidad política, la unidad religiosa, pero también la unidad lingüística. Entonces, yo recuerdo que en los años previos, estudiaba en tercero entonces, Alfredo se acordará también, en los años previos a la Constitución, esto era un tema que tratábamos mucho, cómo se fue imponiendo el castellano a todas las lenguas que
peninsulares, pero es que las consecuencias de eso lo estamos viendo todavía, porque hace 4 días estaban los concejales, los diputados y diputadas de Vox dejando los micrófonos allí para que, los pinganillos porque estaban rechazando que se pudiera hablar en castellano. Vamos, que se pudiera hablar en catalán, porque quería solo hablar en castellano. Entonces digo que también me parece esto importante porque es de plena actualidad. Yo además recuerdo perfectamente una escena de la serie que hicieron sobre la novela de Mercedes Rodoreda, La Casa del Diamant, en la Plaza del Diamant, cuando estaban quitando los rótulos en catalán de la calle y estaban poniendo el castellano, porque fue también una imposición, y ha sido una imposición a lo largo de los siglos, que incluso en Hispanoamérica pues no querían hablar de castellano, sino de español, porque les suponía un elemento de conquista, ¿no? Entonces, esto de la lengua que me parece importante. Y otra cosa, yo cuando he sentido la palabra patria en nombre de algunas personas con verdadera devoción ha sido leyendo a María Teresa León y leyendo a los exiliados españoles. Oyendo las canciones de los sudamericanos, mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. No, pero es que María Teresa León hablaba de España y hablaba de su patria, ¿no? Porque algo que la gente de izquierda pues parece que era, y sin embargo yo cuando la oía a ella, cuando leía sus textos, pues me parecía que estaba diciendo algo muy importante en el sentido que tú decías también. Porque son apreciaciones muchas veces que por muchas circunstancias. Lo del tema de la lengua no lo he tocado además conscientemente porque es otro asunto importante. Solamente lo he mencionado cuando se habla del término nación y se dice porque hay una comunidad de gente que tiene una cultura, una lengua, etc. Eso ahora mismo en España yo creo que es una demostración de cierta debilidad de quienes no quieren oír, porque demuestra varias cosas. Una, que hubo con la creación de eso que ahora se llama España, hubo una imposición de Castilla sobre el resto, eso es evidente, y por lo tanto Castilla se impuso al resto. Y es Castilla quien conquista América, y es de Castilla, no es de eso, y es Castilla la que conquista al resto de la ESA. Y es la que tiene, incluso en los documentos de las épocas, las distintas épocas, eso aparece. Hay gente que se queja y dice que es Castilla y Castilla y Castilla. Bien. Demuestra también que hay una debilidad, porque desde mi punto de vista, el reconocimiento de lenguas específicas es uno de los elementos que definen nación, por decirlo de alguna manera. Luego, si tú reconoces la existencia del catalán, del gallego o del euskera, estás reconociendo de alguna manera uno de los elementos fundamentales de la constitución de una nación. Es decir, estoy reconociendo lo de nación. Y por lo tanto, de alguna manera, también yo estoy reconociendo que si reivindico el castellano como lengua, sigo reivindicando un nacionalismo en este caso, español. Es un tema escabroso, que define, y no tiene por qué definir a una nación. Puede haber una nación con diferentes lenguas, podría haberla, porque hay condiciones muy diferentes, ¿no? Pero en este caso, además, yo creo, no sé si lo ha dicho Luis, pero yo creo que es así. En muchos de los casos, el nacionalismo, es que me he acordado de una cosa, el nacionalismo termina siendo excluyente. Perdonad, es que quisiera leer una cosa muy breve, pero es que es interesante. Esto es un facsímil de Ideas Nuevas, que me he acordado que lo traía, que era un semanario que se editó en Baeza durante un poco tiempo, entre los años 1914-15, y en el que Antonio Machado escribió en alguna ocasión. En este, lo digo para que veamos, en este número, que es el número que celebra el año de vida de ese semanario, pues hay mucha gente, entre ellos Antonio Machado, que escribe, y hay un señor que se llamaba Emilio Fernández del Rincón, que se define como retrógrado, porque se ve, vamos, este periódico era reformista, republicano, etc. Y le dicen que colabore para eso. Y tiene en algún pasaje algo que define clarísimamente es el concepto de lo que era. Él se define como eso, como retrógrado, como viejo, como carca en ese sentido. Y en un método, si pudiera,
encontrarlo ahora, porque esto, entre otras cosas, tiene la letra bastante pequeñita, hace una definición muy clara de lo que es un patriota de derechas en contra de, en este caso habla de los ilusos socialistas que entienden que la patria es el mundo y todo lo demás, ¿no? Y hace una definición que está muy bien desde mi punto de vista de eso, de lo que es, pues sí, un concepto de patria, pero que se atiene a necesidades, a intereses muy determinados en función de lo que decía Luis, de determinadas cuestiones de clase, y otros que aquí dice: y así en el arcano del afecto aparecen gradaciones precisas eminentemente humanas: el convecino, el compatriota, el extranjero, la patria chica, la patria grande, las demás patrias. Esa es la verdad escueta. Lo otro, las igualdades socialistas, son utopías, atentados de lesa naturaleza, y estos atentados solo pueden subsistir breves momentos. Es decir, todo lo que no sea patria, pequeña cosa, la clase universal, son tonterías, ¿no? Yo creo que sí es un problema difícil de resolver, pero que España tendrá que resolverlo. Probablemente estamos en un momento también contradictorio y de confrontación, en el que puede volver a intentar avanzarse en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Mantenemos el compromiso de seguir con el debate, porque tanto Juan y yo también tenemos las noticias aquí. Yo creo que eso, quizá aprovechando el 7 de diciembre, por esas fechas, podemos hacer una segunda parte de este tema, centrado ya en la actualidad y conociendo Ya no es PDF de libro, Sí, a los que tengo en la lista de ahí, te lo envío. Muchas gracias, ha sido interesantísimo, y nada de peñazo. Y debate.